Y tenemos la cintilla lateral que se va a insertar en la base de la falange media. Entonces, aquí tenemos dos disecciones en donde tenemos el flexor digitorum superficialis, el flexor digitorum profundus. Vemos cómo el flexor acá, el superficialis, se bifurca para dejar pasar el flexor digitorum profundus y su relación con la polea A2 y A4. Esta es otra imagen en donde tenemos el flexor digitorum profundus, se ha levantado, tenemos las dos cintillas, la cintilla central que nuevamente después de bifurcarse van a rotar hacia el lateral y dorsal alrededor del flexor digitorum profundus y se va a unir nuevamente en el quiasma de Camper. Acá tenemos una imagen del vinculum longum y las cintillas y las dos cintillas laterales. Andresito, por favor, ¿puede definir el quiasma de Camper, porfa? Entonces, el quiasma de Camper, como lo entendí, es el sitio donde se vuelve la cintilla lateral, el flexor digitorum superficialis se bifurca en la cintilla central y las dos laterales, y nuevamente, después de que la cintilla rote y se vaya hacia el lateral y dorsal, se va a volver a unir. Hasta ahí. Sí, no le cuenta más porque ya distal es la inserción. Ok. Entonces, que le quede a todos claro qué significa el quiasma de Camper, que es la división del flexor digitorum superficialis para que el flexor digitorum transcurrir a través de él y luego se inserta en la base de la falange distal. Pregunta, yo había entendido que se divide el flexor superficial y es en el sitio donde se vuelve a unir antes de como seguir hacia el flexor digitorum superficialis no vuelve y se une. El flexor digitorum superficialis, como Andresito lo está diciendo, tiene dos cintillas que son las que se insertan en la base de la falange intermedia. Entonces, en la división de este es el quiasma de Camper, que es el que le permite transcurrir al flexor digitorum profundo. Ok. Y tenemos aquí otra imagen en donde vemos la inserción de las cintillas laterales, como decía el doctor Quintero, en la base de la falange media y va su relación con la polea A4. Con asterisco está la polea A5. Tenemos aquí la placa palmar y el flexor digitorum profundus. Entonces, continuando con el mecanismo del flexor, tenemos la vaina tendinosa, que va a ser una fuente de nutrición y eficiencia biomecánica porque va a permitir el deslizamiento de los tendones. Los tendones flexores van a estar envueltos en paratendón visceral, mientras que el sistema de polea va a estar recubierto en paratendón parietal. ¿Qué son las poleas o cómo encontrar la definición de las poleas? Es que es una condensación de la vaina sinovial. Y vamos a tenerlas como la vemos acá, A1, A2, A3, A4, A5, que les voy a mostrar mucho mejor acá. Entonces, inicialmente tenemos las poleas A1, A3 y A5 que están en azul, que van a originarse en la placa palmar de la metacarpofalángica, de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. Después de esto, tenemos las poleas A2 y A4 en amarillo, que se van a originar en la falange proximal y media, son las más fuertes y las más importantes, porque lo que van a hacer es van a evitar la expulsión del tendón durante la flexión del dedo. Como característica, la polea A2 va a ser... Señora. Andrés, ¿para qué sirven las poleas? Entonces, lo que van a hacer, por ejemplo, la 2 y la 4 lo que van a hacer es mantener el tendón, pues que haya una... qué pena me organizo. Lo que van a hacer es que van a mantener el tendón en su sitio y lo que van a hacer es favorecer para evitar la excursión tendinosa, y lo otro que va a hacer es mantenerlo en su lugar y favorecer el movimiento del tendón. No entendí. No, entonces, lo que van a hacer es mantener el tendón en su lugar, y cuando hay la flexión del dedo, lo que va a hacer también es que van a evitar que el tendón se mueva durante el movimiento, que se evite la excursión del tendón durante el movimiento. Pero, Andrés, señora, si el tendón se mueva, ¿no se moverá más fácil sin poleas? Se va a mover más fácil sin poleas, pero lo que no se va a mover en la dirección que yo quiero que se mueva. Entonces, si yo lo doblo, puedo ver como
si yo hago una flexión de un dedo, lo que puede pasar es que el tendón se puede mover hacia radial oculto. Señorita, menos atraída Se puede sexualmente. mover hacia radial oculta. De esta forma, pues no llevar no hacer el movimiento que necesito hacer. ¿Algún residente que le ayude a Andresito? También yo de residente por ahí. Alguien que tiene el micrófono abierto, porfa, apáguelo. ¿Hay algún residente que le pueda ayudar a Andresito a definir para qué sirven las poleas? Ahí está diciendo Jorge Guzmán que evitan el efecto de cuerda de arco. Prende el micrófono y nos cuentas cómo es eso. Jorge, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, hay dos tipos de poleas, las anulares y las complejas, que están marcadas ahí con las letras A y C respectivamente. El efecto de cuerda de arco. Entonces, al hacer la flexión, los tendones al hacer la flexión de las articulaciones interfalángicas, si no tienen esos restrictores mecánicos que son las poleas, manteniendo la posición como decía Andrés, si hicieran esas poleas, se formaría un efecto de cuerda de arco, es decir, la falange distal con la metacarpofalángica, el tendón haría como, su nombre le indica, como si fuera una cuerda de arco. ¿Y cuál es el problema de la cuerda de arco? Porque igual, si no tengo poleas y se mueve el tendón más fácil sin ellas, pues ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de la cuerda de arco? Porque el dedo mueve sin... Mapi, ¿puedes prender el micrófono y contestar? Por ahí el doctor Jiménez. Lo mismo, ¿para qué sirve una polea en la vida normal? Las Piénsenlo así. poleas sirven para facilitar el movimiento de un sistema. Las poleas son máquinas también, como a veces nos explican que funcionan los tornillos. Entonces, además de mantenerlo en posición, evitarle la cuerda de arco, lo que hacen es multiplicar, hacer más eficiente la contracción muscular. O sea, que no se necesite tanta fuerza muscular para doblar el dedo. Esa es una, pero ¿para qué más? No forman como un brazo de palanca. O sea, como cuando si no estuviera la polea al accionarse el tendón y no tener las poleas, se formaría la cuerda y no tenía como puntos de acortamiento del brazo de palanca para poder generar mayor como el momento como el torque. Demasiado enredado. O sea, redirige el vector de la fuerza, en teoría, las poleas. ¿Quién Sí, habló? ¿Quién habló? Yo pienso que... Alejandra y Lacutir. Alejandra, Bueno, elabórame esa sí. idea. Las poleas son puntos fijos en los cuales se aplica una fuerza, pero que en sí redirigen la fuerza que se está aplicando. Por ejemplo, si tenemos una polea fija y aplicamos la fuerza sobre una cuerda, se vuelve en un punto fijo donde esta fuerza de jalar a la vez es una fuerza de atraer hacia ese centro. Entonces lo que hacen las poleas es redirigir el vector de la carga. Si uno simplemente hiciera contracción de los flexores, los dedos no necesariamente harían flexión, sino estuvieran distribuyendo o redirigiendo estas cargas en los diferentes poleas, porque pues hay poleas tanto anulares como cruciformes. Entonces digamos que no siempre las poleas van a servir para no hacer fuerza de arco, no hacer banda de arco y mantener dirigidos en una posición pues mecánicamente más satisfactoria los flexores, sino también pues van a servir para redirigir estas cargas y poder realizar las cargas de flexión. Básicamente pues así es que funcionan las poleas. Nos generan como una base de apoyo para cambiar la dirección de los vectores. En resumidas, acercan el tendón al centro de rotación de la articulación, dando ventaja mecánica. Las cruzadas, las A1, A2, A3 y A4. Las anulares. Anulares. ¿Y para qué sirven las cruzadas? Las cruzadas sirven para evitar la excursión del tendón y también como mantener estos dos, mantener el tendón en su lugar. ¿Por dónde entran las vínculas? No recuerdo, doctor. Pero
pues entran a través de las poleas cruzadas o van por las poleas cruzadas. Exacto. Entonces, al hacer usted flexión, el tendón sigue con su circulación y no se ahorca con la polea. Ok. Este dibujo permite ver claramente si ustedes unen las poleas anulares y fueran todas unidas, pues el dedo no podría flejar. Entonces, las poleas cruciformes también permiten que las poleas anulares se acerquen y el dedo pueda flejarse. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces, continuando, pues tenemos como habíamos dicho, pues las poleas cruciformes, en donde, pues ya que están acá señaladas en azul, en verde, perdón. Y además de eso tenemos la polea de la aponeurosis palmar, que va a estar proximal a la polea A1, y esta va a cobrar importancia si las otras poleas están ausentes o lesionadas. Por otro lado, o finalmente, tenemos el mecanismo flexor del pulgar, en donde tenemos el flexor pollicis brevis que está inervado en el intervalo del aductor y el flexor pollicis brevis y el oponente, y va a haber y la vaina tendinosa va a estar desde el pliegue palmar. Va a tener 3 poleas, que es la polea A1, que va a estar en la metacarpofalange. Andresito. Señora. Tu merced que tiene la posibilidad de apagar los micrófonos. ¿Hay alguien que está en el baño? Por favor, apágale a todos. Sí, señora, deme 2 segundos. Sí, por favor. Listo. Ya todos están en silencio. Entonces tenemos el pulgar va a tener 3 poleas, que va a ser inicialmente la polea A1, que va a estar en la metacarpofalángica, la polea oblicua, que está en la falange proximal, y la polea A2, que está en la interfalángica. Entonces acá las podemos ver. Y en esta imagen podemos ver también la relación con las ramas radial y cubital de los nervios y la estrecha relación que tiene la polea A1 con el nervio radial. Entonces es importante, porque si yo voy a hacer una liberación o una incisión en ese lado, puedo tener una lesión pues de este nervio. Andresito, entonces usted sigue pensando que las poleas es acúmulo de tejido sinovial. No, señor, no. Pues no lo pienso, pero fue como una de las definiciones que encontré, una de las explicaciones de qué es lo que eran, pero no me parecería. Exactamente. Cuando hagamos alguna disección o liberación de las poleas, van a estar viendo que las poleas tienen una inserción ósea y una inserción membranosa. Entonces no es que sea una condensación del sinovio, sino que son ligamentos. Que pues la función ya la hemos dicho millones de veces, pero no quiero que tengan en la cabeza que es un acúmulo de tejido sinovial, porque el sinovio, la estructura histopatológica es completamente diferente a una ligamentaria. Entonces traten siempre en la cabeza que las poleas son más constructos ligamentarios que otra cosa. Perfecto. Siga, Andresito. No, ya con esto ya... Ah, ¿terminamos? Sí, señor. Bueno. Muy bien. Muy bonito como siempre, Andresito. Se nota que leyó bastante y los dibujos como siempre y las fotos muy, muy bacanos. El aparato extensor y el aparato flexor son, todo un capítulo gigante en la cirugía de la mano. Hay que explicarlo, hay que entenderlo, hay que repasarlo. Por ejemplo, la negrita me estaba explicando ahorita que no pudo entender el retinacular oblicuo. Entonces, Andresito, si quiere, por favor, vaya al mecanismo extensor, a esa imagen sagital que tenía de él para que le vuelva a explicar a Daniela cómo es que funciona. Entonces, tenemos el ligamento retinacular oblicuo, que lo que va a hacer es que va a unir, lo que va a hacer es va a unir el movimiento de la interfalángica proximal y la interfalángica distal. Entonces, cuando la interfalángica proximal va a estar en extensión, el ligamento retinacular oblicuo lo que va a hacer es que se va a tensar y va a extender la interfalángica distal. En el otro lado... Ahí, Andresito. Sí, señor. Negrita, mire, entonces lo que Andresito dice es verdad, entonces hay extensión de la interfalángica distal por extensión de la interfalángica proximal, pero no hay una
contracción activa de esa bandeleta, porque lo que hace en ese momento la interfalángica distal es estar flexible para la activación del flexor digitorum profundo. Entonces, como quería explicarle a la negrita, es un momento de contracción y distracción. Contracción de la bandeleta lateral para la extensión de la interfalángica proximal, pero recuerden que la interfalángica proximal se extiende por la bandeleta central. Al mismo tiempo hay una contracción del ligamento retinacular oblicuo que permite la extensión sin contracción de la interfalángica distal, que al mismo tiempo está, digamos, endeble o suelta o sin tanta contracción, que va a permitir después la activación del flexor digitorum profundo para la flexión y la prensión de la mano. Es un concepto difícil de entender porque el mecanismo extensor tiene contracciones, fuerzas desde los lumbricales, los interiosos, el mismo extensor o los músculos extrínsecos, pero lo más importante es que tengan en la cabeza todas las estructuras anatómicas y con la repetición de la anatomía va a quedar mucho más claro. Negrita, no sé si alcanzó a entender un poquito más o si nos hicimos entender. Sí, señor, es difícil, pero creo que cogí como la idea grande. Igual, Laura Cárdenas también me preguntó, por ejemplo, que yo creo que lo vamos a ver con la charla de Luciano, sobre qué le pasa cuando hay un dedo en botonera, que es la contracción del mismo, la subluxación que hace la deformidad del dedo. Ahorita, perdón que comentó esto Laurita, pero pues ella me preguntó por interno y es la subluxación de las bandeletas y las cintillas laterales, como Andresito bien lo dijo, y por eso es que produce la deformidad. Yo creo que esto va a quedar mucho más explicado cuando hablemos de patologías del mecanismo extensor que nos van a dar esta semana. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo quisiera agregar que los lumbricales son los principales flexores de la metacarpofalángica. Recordemos que ellos están por debajo del ligamento intermetacarpiano, o sea que mecánicamente están por debajo del eje de rotación de la metacarpofalángica, por lo tanto son flexores y son los más importantes flexores de la metacarpofalángica. De acuerdo. Ok, doctor. Y a su vez son extensores de las interfalángicas, ¿no? Por su extensión hacia la bandeleta lateral. Entonces son flexores de la MF y extensores de las interfalángicas, los lumbricales. Listo. Listo, muchas gracias. Andrés, muy bonita la charla. Yo creo que, o sea, los dibujos, su merced, yo no sé dónde saca esos dibujos, pero son divinos y las fotos son divinas. Yo creo que este es un tema que vale la pena repasar harto y verificar harto y especialmente leerlo uno mismo, porque no es fácil entenderlo, no es fácil, digamos, incorporarlo y es súper importante entender tanto el mecanismo extensor como el mecanismo flexor para poder entender las deformidades que se producen, bien sea por artritis, bien sea por trauma, bien sea por muchas patologías pueden producir deformidades, y si uno entiende la función del mecanismo extensor y el mecanismo flexor, va a entender con mucha facilidad las patologías, o más que patologías, las deformidades de los dedos. Entonces, queda de tarea personal para cada uno en este tiempo de reflexión. Pueden reflexionar sobre el mecanismo extensor y el mecanismo flexor. Muchas gracias, Andrés. Para, No sé si para hay algo- darles ánimos, Doctora. Andrés, excelente presentación. Para darles ánimos, esto se parece mucho al plejo braquial. Al tercer día ya se ha olvidado el 90%, o sea que hay que estarlo repasando. Muy bien, felicitaciones. Muy bueno. En el capítulo de Green de artritis reumatoide, ahí pueden entender un poquito mejor las deformidades porque ahí explican muy bien. Entonces, si las personas pueden acceder al libro de Green en el capítulo de artritis reumatoide, yo creo que pueden entender un poquito mejor la biomecánica de los flexores y de los extensores, entendiendo las patologías. Entonces, si quieren, lo pueden leer de ahí los que quieran profundizar un poquito más. Bueno, gracias y buenas tardes. A reflexionar.
Adiós, gracias. Muy buena, Andresita, muy buena. Pregunta. La próxima charla el miércoles está programada a las 4, pero hay 3 charlas seguidas. La siguiente charla, la nuestra, es el doctor Mead, y creo que el tema es un poquito más largo. No sé si quieran empezar 3:30 para darle tiempo como de descanso y recambio, o 3 de la tarde. Laura, de pronto el miércoles vamos a hacer el